Esto es Quiérete, te vas a necesitar. Procura ser siempre tu abrigo, tu alivio, tu oído, porque si tú te apoyas, te abrigas, te oyes, nada estará perdido. Y en ese silencio vacío sonará la canción de tu alma que te hará sentir que nunca estarás solo si tú realmente no te fallas. Hoy te voy a contar algo muy importante, quizás lo más importante que te puedan contar sobre la ley de atracción. Verás, hay una gran paradoja en la ley de atracción, y es que para que se materialice aquello que quieres, tienes que vivirlo como si ya estuviera en tu vida. Ser eso que ansías, vibrar en la frecuencia de aquello que pretendes, estar en la sintonía de aquello que deseas. Ahora, ¿qué ocurre cuando aquello que deseas está avalado por la ansiedad de quererlo materializar ya? Por la prisa y la desconfianza en el tiempo y los recursos. Ocurre que lo alejas. Y te voy a explicar por qué, detallándote cómo funciona esto a nivel vibracional. Cuando deseas con ansiedad algo, estás expresando la emoción de la carencia. Carecer de ese algo que tú deseas. Mostrarle al universo que aquello que tanto anhelas no está vibrante en ti. Si lo tuvieras, no tendrías ansiedad de ello, no tendrías prisa de ello ni desconfianza. Está claro. Pero cuesta convencer a tu mente de esa vibración que el propio universo necesita espejar en ti para materializarlo en tu realidad. La ansiedad es un mecanismo que te hace vibrar en una frecuencia muy baja, incompatible totalmente a la vibración de ese algo que deseas manifestar. Además, si tenemos en cuenta la importancia del aquí y el ahora, vemos que en realidad es el único tiempo que tenemos para crear. Nos daríamos cuenta de que no sirve tocar al futuro para los deseos, porque mi deseo necesita estar en la misma frecuencia que yo para materializarse ahora, no mañana. Como os decía, suena paradójico, ¿verdad? Que algo que no tengo y que además necesito, deba sentirlo como que ya está en mi vida y sentirme disfrutando de ese algo cuando no es así. Por eso, no intentes entenderlo de esa forma, simplemente simplifícalo en términos de frecuencia y correspondencia. E imagínate, si así te sirve, que eres una gran vasija en donde la luz, o sea, tu deseo, bajará para llenar según el molde que le permitas. Y si no es compatible con esta, no entrará. Muy feliz lunes, mi gente maravillosa. Estoy, la verdad que muy, pero que muy feliz de poder reencontrarme un lunes más con ustedes desde esta nuestra cita llamada Quiérete, te vas a necesitar. Y bueno, ya estamos hoy
viviendo nuestro episodio número 10. Y bueno, como siempre los números redondos son puntos de encuentro para el festejo, ¿no? De logros, cuando vamos como cumpliendo estas cifras tan redondas, y el 10, bueno, es un número que muchas veces se presta a encajarlo precisamente en puntuaciones de alcance importante, ¿no? Y bueno, para mí es importante festejar con ustedes estos 10 episodios de Quiérete, te vas a necesitar. Así que muchísimas gracias, porque realmente estoy muy sorprendida de el encuadre que le han dado a esta cita de podcast de lunes mañanero. Me llegan muchísimos comentarios de ustedes, de lo mucho que les gusta, y es más, también comentarios en donde me comentan que les facilita este medio, donde solo tienen que escucharme para poder seguir también haciendo sus cositas y tener también la forma de reflexionar, de informarse y de aprender cosas nuevas a través de esta forma de transmitir que como es el podcast. Así que bueno, muy feliz en el episodio de hoy, sobre todo por haber llegado a estos 10 programas de Quiérete, te vas a necesitar en compañía de ustedes. Bueno, en la introducción hablaba de las ansias, de la ansiedad en general, que es una emoción muy vivenciada a la hora de trabajar nuestros objetivos, nuestras metas, sobre todo las personas que les gusta todo esto de la ley de atracción, ¿no? Que se informan, que son ávidos de seguir pasos y fórmulas, y leen libros y escuchan a personas que hablan sobre el tema. Pero así todo, me comentan, porque este podcast, como todos los anteriores que he hecho, normalmente lo hago por las dudas que me van acercando ustedes en privado, las consultas, también por lo que vivo en la consulta terapéutica con mis clientes en consulta. Y bueno, de todo eso que voy recogiendo, me decido a elegir los temas que luego o voy a desarrollar a través del canal de YouTube, o traerlos aquí al podcast, o también a los posts que comparto en Instagram o Facebook. Y por eso he elegido este tema, porque realmente es un tema muy repetitivo como consulta. La gente necesita entender cómo salir de ese estado de ansiedad, porque es como un círculo vicioso. Cuando entramos en ese estado de lo quiero ya, realmente es complicado para nosotros poder materializar eso que tanto deseamos, precisamente por lo que les comentaba en la introducción, que la ansiedad es totalmente incompatible por su frecuencia vibratoria con la materialización del deseo. Y tú me dirás aquí, bueno, ¿y qué sabes tú lo que yo deseo como para decirme que la ansiedad es incompatible con la vibración de mi deseo? Bueno, simplemente por el hecho de decirte que seguramente eres de las personas que desea cosas buenas para su vida, cosas materiales, cosas más subjetivas, pero en definitiva cosas positivas, cosas que te aporten. Y la ansiedad es una vibración de carencia. Carencia igual a no tengo, no valgo, no merezco. Mi vasija de recepción está vacía. ¿Vacía para qué? ¿Para llenarme de lo bueno? No es este vacío de apertura. Es un vacío de desmerecimiento. Y cuando estoy en una frecuencia de vacío, de desmerecimiento, no soy esa pieza que encaja con lo que deseo. Y ya aquí no importa qué tanto desees o qué cosa desees, si estamos hablando de que deseas algo positivo. Por esto que te cuento de que cualquiera sea tu deseo, nunca será compatible con la vibración de la ansiedad. Ahora el caso es el siguiente: ¿cómo hacemos para liberarnos de esa necesidad de estar expectantes a que nuestro deseo se cumpla? Aquí esto es todo un tema, y por eso elegí esta información para compartir hoy, porque sé que les va a hacer mucha falta integrarla a vuestras vidas y, sobre todo, como digo siempre, ponerla en práctica. Esto que les estoy contando hoy puede ser una gran idea: tomar notas, tomar apuntes y poneros en el día a día ejercicios relacionados con lo que voy a contar hoy aquí.
tenemos que observar a nuestro alrededor, a esas personas que a veces tanto admiramos por su capacidad de materializar y notar que hay unos denominadores comunes en esas personas, ¿no? Denominadores que son dignos de observar y de imitar y de poner en funcionamiento en nuestras vidas. Podríamos decir que a estas personas no les falta, sobre todo en relación a este tema, la confianza absoluta en lo que desean, la certeza de la manifestación y la no expectativa, que nada tiene que ver con la expresión esta que se suele utilizar de ir sobrado de la vida, ¿no? Es bonito también tener esa humildad, que no recae esa humildad en querer poco o querer menos, sino en decir, bueno, si esto no viene, por algo será, me abro a recibir, dejar que el universo nos sorprenda, porque muchas veces al pedir tengan en cuenta que nuestra mente es limitante. Limitante en cuanto a que se maneja con las creencias de lo que nosotros sentimos merecer. Entonces, muchas veces cuando estamos diagramando nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro deseo, nuestra mente no nos deja ir a más por estas mismas limitaciones. Con lo cual, cuando dejamos que el universo, por así decirlo, nos sorprenda y utilizamos una frase como, por ejemplo, esto o algo aún mejor, es como si le estuviera diciendo al universo, reconozco la capacidad que tiene mi mente limitada de poder explorar hasta dónde llega esa capacidad de merecimiento, pero sé que siento que puedo recibir, sé que estoy preparado para recibir y lo dejo de tu espejo, universo. Mándame lo que tú necesitas que yo experimente, porque soy una herramienta de esta gran máquina universal. Entonces, digamos que cuando nos preguntamos por qué no se manifiesta eso que tanto deseo, ¿no? Y nos hacemos esa pregunta, es importante que tengamos en cuenta que la vibración en la que emitimos nuestro deseo va a venir siendo, para que lo entiendan un poquito, como la vasija que le va a dar la capacidad receptora a lo que yo estoy deseando. Entonces yo tengo que evitar entrar en creencias limitantes a la hora de tener ese deseo. Es por eso que la ansiedad produce este tipo de diálogos interiores. Y sí, y tal vez, y si ocurre tal cosa, son pensamientos, diálogos que solemos tener. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué al otro sí? Cuando estamos en esta carencia. La carencia, por su parte, será una vasija energética muy pequeña para recibir. El tamaño, ¿no? de ese deseo por el que yo quiero aquí, trabajar mi capacidad de manifestar. Y no va a haber resonancia, por eso va a costar más que se manifieste. Muchas veces me suelen hacer una pregunta que me cuesta a veces, contestar o buscar una respuesta que sea entendible para ustedes, ¿no? Y es preguntas del tipo, Natalia, llevo tantos días haciendo tal o cual cosa y no me funciona. O he notado que a las personas que te comentan aquí les funciona y a mí no me funciona. Bueno, yo lo que intento decirles en la respuesta a este tipo de preguntas es precisamente que en la misma pregunta tienen la respuesta de por qué no funciona. Está esta ansiedad de la que les estoy hablando. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que tenemos que simplemente cruzarnos de brazos y no tener una fecha, no tener un límite? No. La aceptación es todo menos cruzarse de brazos. Aceptar, fluir, soltar no tiene nada que ver con holgazanear, estar pasivo, no accionar, no emocionarme con respecto a eso que deseo, no, sino todo lo contrario. Cuando yo acepto, entiendo que yo soy una parte necesaria para que eso que tanto deseo se manifieste, pero que también soy una parte que puede contrarrestar a ese resultado. Con lo cual yo tengo que aprender a soltar esa parte que puede contrarrestar al resultado, que es precisamente la parte
mental que controla mi ego, que son esos pensamientos, esas creencias que desencadenan en emociones y en comportamientos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esta gestión para que ese ego me colabore en la manifestación de mi deseo? Bueno, voy a trabajar sobre todo unos puntos que son muy importantes que yo tenga en cuenta para menguar esta ansiedad. Y es, primero que nada, trabajar la escucha de este diálogo interno con respecto a mi deseo. ¿Qué cosas me cuento cuando pienso en eso que deseo? Me cuento que no lo tengo y es difícil tenerlo. Me cuento que mi familia nunca lo ha tenido y pues ¿por qué tendría que ser yo quien rompa con esa especie de limitación familiar? Me cuento quizás que no soy capaz de materializarlo, o tal vez me cuento que bueno, que desear o soñar no cuesta nada, pero bueno, ya visualizarme con eso materializado ya es otro cantar, como se suele decir. Entonces, escuchemos qué cosas nos contamos. Yo siempre les digo que anotar este tipo de diálogos me puede dar mucha luz a dónde está mi limitación con respecto a mi deseo. Entonces, precisamente en esos momentos de ansiedad es cuanto más diálogo yo tengo conmigo mismo. Y esto es como cuando en matemáticas despejábamos la X, ¿no? Despejar la X en este caso va a significar anotar todo ese juego interior que me permito tener para ver de qué va el asunto. Y una vez que entienda de qué va el asunto, poder ver cómo yo trabajo eso. El segundo punto va a ser practicar la visualización. Para practicar la visualización es preciso estar en un estado de paz y de alta vibración, con lo cual lo que podemos hacer es apoyarnos en la música. Podemos utilizar aquí una música, la podemos encontrar por ejemplo en YouTube si colocamos música para el chakra 4, 432 Hz, que significa la frecuencia 432 hercios, que es resonante con la frecuencia del chakra 4. Eso va a facilitar un estado de amor, un estado de alta vibración, porque lo que necesito para que esa visualización me sea mucho más fácil de realizar es colocarme en el escaloncito de la escalera más alto, ¿ok? Entonces es como si la música me diera como un impulso para subir esa escalera vibratoria. Por otra parte, también practicar el agradecimiento va a ser un ejercicio que ataque muy bien a la ansiedad, porque la ansiedad es compatible con la queja y con la crítica y con la expectativa. Con lo cual, cuando yo pongo el agradecimiento en el equipo de lo positivo, el agradecimiento tiene una vibración muy alta y todo lo que yo ocupe en vibraciones altas va a ir comiéndole terreno a lo que ocupo en vibraciones bajas. Lo del agradecimiento, si bien lo puedo hacer con un diario de agradecimiento, yo me doy cuenta que a la gente le es mucho más fácil cuando le pongo como ejercicio en consulta el agradecimiento mañanero, como le digo yo. Y el agradecimiento mañanero se hace con un vasito de agua, mirando por la ventana, cuando nos levantamos, por la ventana que esté más cercana a la salida del sol. Y mirando hacia afuera, tomando el vasito de agua de a sorbitos, vamos agradeciendo todo lo que es digno de agradecer en nuestra vida. Recuerden que siempre, sea la situación nuestra la que sea, vamos a tener un motivo para agradecer. Con lo cual esto, a medida que lo vamos practicando, se hace más fácil.
Es muy normal que me cuenten cuando yo pongo estos protocolos de agradecimiento en consulta, que me cuenten, Natalia, mira, ya es tan natural para mí agradecer que lo realizo cuando voy en el coche conduciendo, cuando estoy esperando que me atiendan en algún sitio, y es una herramienta que me hace centrarme y situarme en el presente. Y entonces yo le digo, bueno, genial, porque es una práctica que, como les decía antes, se come las vibraciones negativas. Y todo lo que utilicemos para comer lo negativo va a ayudarnos a vibrar más alto y nos va a reducir la ansiedad. Por otra parte, para subir la vibración a esa vibración coherente con nuestro deseo, vamos a intentar vigilar un poquito más las emociones. Hay determinadas emociones que nos pueden hacer de gatillos disparadores de la ansiedad, con lo cual esto varía mucho dependiendo la persona. Pero, por ejemplo, la tristeza puede ser una puerta de apertura o una entrada a la ansiedad. Cuando la tristeza ya pues llega a su punto, pues le da como paso a la ansiedad, ¿no? Es como decir, bueno, ahora ya que no sé más por qué ponerme triste, pues ahora voy a entrar en un estado de expectativa y de ansiedad por no tener lo que quiero. A otras personas le funciona al revés. A otras personas la antesala de la ansiedad suele venir a través de la rabia y la ira. Por eso hay que vigilar mucho esos entornos tóxicos que nos pueden hacer de gatillo disparador de la ansiedad. Y esto es importante porque viene a hacer alusión al punto de conócete y te conquistarás, básicamente, porque cuanto más nos conocemos, más podemos prevenir esta serie de conflictos. Por ejemplo, si yo me conozco y sé que el estado de tristeza me puede llevar a una ansiedad, yo ya voy observando mi movimiento emocional y puedo ir de alguna manera atendiéndolo sintomáticamente para que no llegue a ese estado álgido que le dé paso a la ansiedad. Así que estos puntos son muy importantes porque derivan del primero que les comentaba, ¿no? De cuando se llega a ese estado de ansiedad, bueno, ¿qué hacemos, no? Una vez que estamos ahí. Otro punto que voy a añadir para que lo tengan en cuenta es la respiración. Supongamos que ya no he podido evitar el estar en ese estado de ansiedad, pero como toda solución viene de la mano de la toma de la conciencia, si yo no me acostumbro a entrar en esos estados de ansiedad y manejarme dentro de ellos con el piloto automático, sino todo lo contrario, lo que hago es reconocer que estoy en la ansiedad, atenderla como si recibiéramos a una visita. Vale, estás en mí, has llegado, te has disparado. En vez de pelearme contigo, ansiedad, lo que voy a hacer es atenderte, voy a escucharte. ¿Qué me vienes a contar? Entonces le podemos hacer las preguntas. Estas preguntas yo las tengo en una meditación que regalo cuando se suscriben a mi web, con lo cual si entran a mi web y rellenan el cuadradito este de suscripción, que tienes que poner simplemente tu correo y tu nombre, te la descargarías y vas a tener estas preguntas que te voy a comentar ahora. Las preguntas serían: ¿esa ansiedad ha venido a cubrir una necesidad de controlar algo? O tal vez esa ansiedad ha venido a cubrir una necesidad de aprobación. O quizás la necesidad que ha venido a cubrir esa ansiedad es de seguridad, de protección. Entonces nos vamos a contestar esas preguntas y cuando identifiquemos la necesidad que vino a cubrir esa ansiedad, lo que vamos a hacer es comenzar a respirar de una forma controlada y consciente. Vamos a inhalar por la nariz y vamos a hacer unas apneas. Las apneas son esas retenciones de aire donde yo me guardo ese aire un ratito y luego lo voy a soltar por la boca. Los segundos que vas a retener y los segundos que vas a inhalar y exhalar van a estar dados por tu capacidad pulmonar. Tengan en cuenta que las personas fumadoras tienen menos capacidad retentiva a la hora de hacer estas apneas, con lo cual cada uno que escuche sus capacidades respiratorias y se mantenga en el ritmo que puede. Recuerden, inhalamos, hacemos una apnea, o sea, una parada,
exhalamos y volvemos a hacer otra apnea. Una vez que yo ya me hice esas preguntas, una vez que me he atendido y que he tenido claro qué es lo que esa ansiedad me ha venido a contar. O sea, resumiendo todo lo que les he estado contando, mi gente linda, lo que vamos a hacer es tener una escucha, una posterior preventiva para poder evitar a través de mecanismos de alta vibración la caída en estos estados ansiosos de baja vibración, y si llegáramos a caer en esa ansiedad, controlarlo a través de la respiración, las preguntas conscientes y la escucha. Todo esto nos va a ayudar a que a la hora de materializar nuestros deseos estemos mucho más resonantes en la frecuencia de aquello que deseamos. De todas formas, tienes mucha más información de la que te acabo de compartir en este post en YouTube, con vídeos como la ansiedad a la hora de manifestar. Lo tienes en mi lista de reproducción sobre la ley de atracción. Tienes estos vídeos que te pueden ayudar muchísimo a complementar esto. Tienes escritos en Instagram sobre esto. Hay uno que escribí hace muy poquito, la semana pasada concretamente, que se llama El síndrome de lo quiero ya. Es otro escrito que te puede ayudar a complementar esto que te estoy diciendo. Y bueno, tengo muchas vías para regalarte herramientas, y si no, bueno, ya sabes que también me puedes enviar un correo electrónico a nataliasalinas@quanticoach.com, y si requieres de un acompañamiento más personalizado, sabes que también realizo sesiones, consultas a través de Skype. Bueno, mi gente linda, muy feliz de que en este episodio número 10 hayamos podido subir otro escaloncito más en la línea de la ley de atracción. Un abrazo muy grande, y te recuerdo que me puedes encontrar con el nombre de Quantic Coach en Instagram, Facebook y también YouTube. Abracitos de luz. Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes.